Buenas tardes a todos. Estamos en este conversatorio de la incidencia del ejercicio, la actividad física y la fisioterapia en salud mental, un abordaje del dolor crónico y alternativas de manejo. Le doy la bienvenida inicialmente al director de extensión del Instituto Universitario de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia, Fernán Henao Mejía. Muchas gracias, Caroline. Muy buenas tardes para todos. Quiero en primer lugar enviar el saludo de gratitud y obviamente de bienvenida al Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, de nuestro director Juan Francisco Gutiérrez Betancur. Y pues especialmente a los panelistas que nos acompañan la tarde de hoy a tratar este tema que yo creo que tiene más vigencia que nunca. Siempre ha sido un interés del instituto el abrir las puertas a otro tipo de miradas, a esa mirada multidisciplinar de los diferentes abordajes, de todo lo que implica estos temas de la actividad física, del ejercicio físico y más en estos contextos actuales de salud pública. Y pues que genial que se abran este tipo de espacios para que en este nivel de experticia que tienen todos ustedes, desde la mirada del bienestar, de la psicología, de la fisioterapia y de todos otros elementos, pues puedan dar esas apreciaciones y esas discusiones que se puedan dar alrededor de este tema. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy y bienvenidos a este evento. Muchas gracias a Caro por la gestión para que se pudiera llevar a cabo y obviamente a todo el equipo de técnico del Centro de Extensión del Instituto por el apoyo que siempre nos dan. Muchísimas gracias, Fernán. Por acá voy a empezar a presentarles a todas las personas que nos están acompañando, agradecerles de antemano por conectarse a este espacio. Tenemos por acá acompañándonos a un colega, fisioterapeuta, especialista en alta gerencia, Sebastián Botero. Por favor, nos haces la señita para que todos te distingan. También otro colega, qué pena que empecé por los colegas, empecé por las mujeres, pero estamos aquí muy emocionados de empezar a mencionar fisioterapia y todo lo que tiene que ver y más adelante les vamos a contar porque tenemos a Jorge Hernández, fisioterapeuta, máster en osteopatía estructural, certificado en neurobiología del dolor, pedagogía y movimiento, diplomado en actividad deportiva y rehabilitación física, deportista también, selección Antioquia de softball. Jorge, por favor, nos haces la ceñita para que las personas te distingan. Tenemos a Juan Sebastián Cano, médico cirujano de la UPB, especialista en gerencia de salud ocupacional y médico especialista en dolor y cuidado paliativo. Juan Sebastián, bienvenido a este espacio y bienvenido a la Universidad de Antioquia. Tenemos a la psicóloga Lina Marcela Muñoz, por acá también está, ella es especialista en psicología clínica y el énfasis de Lina es en salud mental y facilitadora experiencial. Estoy haciendo un súper resumen de la historia laboral de nuestros panelistas, pero bueno, al final ellos nos darán su contacto para que estemos muy pendientes de lo que hace cada uno de ellos. Tenemos también a Franci Elena Múnera, aquí nos levanta la manito. Franci es psicóloga, especialista en gerencia de proyectos, es asesora departamental del proyecto de salud mental en la línea de intervención, y a Franci, que tiene parte de su corazón en la UDA también, entonces bienvenida a este espacio. Tenemos a nuestro coordinador de bienestar universitario del Instituto Universitario de Educación Física y Deportes de la UDA, al magíster Marlon Amaya Cadaví. Entonces a Marlon, con usted voy a empezar, Marlon, para que nos cuente cómo estamos en bienestar universitario en nuestro instituto. Y vamos a presentar a nuestro panelista José Fernando Londoño. Él es comunicador social, psicólogo, magíster en educación y desarrollo humano, ha sido o es director de bienestar universitario también de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Ya no, ahorita nos cuenta. Ontología.
Ah, de odontología. Yo lo conocí como director de bienestar 13 universitario en años, ya ingeniería. pasamos al campo de la salud, Carito. Ah, muy bien. Entonces, y estamos el profesor Carlos Mario Álvarez, que también aquí ya está con su cámara prendidita. El profe Carlos Mario y yo soy Caroline Ábalos, yo soy fisioterapeuta, ambos somos docentes del Instituto Universitario de Educación Física y vamos a estar aquí acompañándolos y tratando de moderar este conversatorio. Entonces, a todos ustedes, estudiantes, profesionales en las áreas de educación física, de entrenamiento, fisioterapeutas, psicólogos y todos aquellos de las áreas afines y las ciencias aplicadas al deporte que están acá conectados en este conversatorio, los invito a que hagan sus preguntas o sus aportes en el chat de este conversatorio. Pues no van a tener habilitado su micrófono, pero yo voy a tratar de estar pendiente del chat para ir orientando las preguntas. Señores panelistas, muchísimas gracias por su presencia, al director, a Pacho y a Fernán, muchas gracias por el saludo y vamos a comenzar entonces. Profe Carlos Mario, ¿ya está usted por ahí? Se nos fue el profe otra vez. La virtualidad, ¿cierto, José? Bueno, resulta que hace poco la Asociación Colombiana de Fisioterapia nos convocó al Congreso Americano de Salud Mental y Fisioterapia. Esto nos motivó a transmitir o a extrapolar esa información en este espacio, integrando obviamente todas las áreas que tenemos afines, que es la educación física y el entrenamiento deportivo. Durante todo este congreso de salud mental y fisioterapia tuvimos una oportunidad de recibir información de diferentes áreas, como lo vamos a hacer en este momento, y esas áreas nos han, digamos, llevado a esto. Entonces yo quería empezar por Marlon específicamente, que es nuestro coordinador de bienestar universitario en el Instituto de Educación Física y Deportes. Marlon, dentro de los planes de bienestar universitario del instituto, eh, ¿cuáles son como esos objetivos de bienestar? ¿Cuál es el objetivo de bienestar en la Universidad de Antioquia? ¿Y cuál es la relación de esos objetivos con el Instituto Universitario de Educación Física? Muchas gracias, Carol, y muy buenas tardes para todos, para el equipo de panelistas, compañeros que están aquí, para el público asistente. Agradecer la invitación y también el enfoque que se le está dando a este tema tan interesante. Yo estoy desde la parte institucional, veo que otros panelistas que están aquí están desde la parte, por llamarles, de la dimensión biológica, y eso pues hace que se aborde de una manera integral todo este ejercicio. La Universidad de Antioquia tiene una dirección de bienestar universitario. Aquí está José Fernando Londoño, que es mucho más, no lo llamemos antiguo porque digamos viejo, pero tiene mucha más experiencia en bienestar en la universidad. Esta dirección de bienestar, obviamente cada dependencia académica debe articularse a estos objetivos que allí se tienen, y prácticamente, pues más que leer el objetivo, quisiera mencionar algunos elementos claves de estos objetivos que se buscan en la universidad con el bienestar, y es poder tener un desarrollo individual y colectivo de la comunidad académica que está allí, haciendo un énfasis especial en los estudiantes, con la idea de favorecer la permanencia, el poder mejorar la salud y poder fomentar también las artes, el deporte, la recreación y la cultura. Esto obviamente nos pone desde una mirada multidimensional del bienestar, no solo pues pensándolo desde la universidad, sino desde el concepto, y hace que cada dependencia académica nos articulemos a uno de estos objetivos. En el Instituto de Educación Física tenemos la idea del buen vivir para la comunidad institucional. Esta es una apuesta que se hace, y es poder integrar elementos de armonía también con la naturaleza y con todos los miembros de la comunidad académica. Ahora pues profundizaré un poco más sobre las condiciones hoy que hacen que el objetivo de bienestar cobre más fuerza, y es precisamente por estas condiciones que todos bien sabemos hemos vivido de
cuarentena y pandemia. En ese sentido, la articulación que hace el Instituto de Educación Física es básicamente de la oferta de recreación, deporte, apoyo en psicoorientación y otra serie de actividades que tienen que ver no solamente con apoyo, sino con desarrollo de estrategias con el equipo de practicantes de psicología de la universidad, y buscamos pues entre no solo desde educación física, sino desde las dependencias de Ciudad de la Robledo, poder brindar otro tipo de atenciones en términos de talleres y demás. La universidad busca atender este objetivo a través de 5 pilares, 5, equidad y oportunidades, fomentar los hábitos de vida saludable en la comunidad, favorecer el desarrollo personal y la vida profesional de quienes están allí, participación y vida universitaria y fortalecimiento de la gestión integral. Todo esto apuntando a unos agentes de cambio en la comunidad que tienen que ver con la calidad de vida, el sentido de comunidad y la formación integral. Eso es básicamente, Caroline, pues con la idea de favorecer la participación y no extenderme mucho en la respuesta. Muchas gracias, Marlon. Todos reconocemos o tenemos la idea de que tenemos desde nuestro rol profesional un papel activo en la salud mental, que hay una inmensa necesidad de trabajar en salud mental desde todos los frentes, que esto incluye la participación en la elaboración de políticas públicas, que el rol en salud mental se debe trabajar desde el pregrado, posgrado, y que se debe generar un empoderamiento de este tema, y que el objeto del movimiento corporal humano tiene una relación directa con la salud mental. Definamos qué es salud mental, Lina. Tú como psicóloga, yo sé que nos puedes dar así concreto para que entremos en materia en esta parte. Bueno, para hablar de salud mental, yo pensaría que primero tendríamos que definir el concepto de salud, y todos nosotros trabajamos para la salud, ¿verdad? Entonces, es un concepto que está realmente es muy conocido, es un concepto que la Organización Mundial de la Salud digamos, define desde el 48, que la salud es un estado de completo bienestar. Físico, mental y social. Y que no solamente es la ausencia de aflicciones y enfermedades, y adicionalmente la Organización Mundial de la Salud dice que entonces el equilibrio entre estas áreas o entre estos componentes da como cuenta la salud, pero el desequilibrio, o digámoslo así, la dificultad que pueda surgir entre estas diferentes áreas, podemos hablar de afecciones o enfermedad. Entonces, la salud mental en términos simples es el equilibrio, digámoslo, es un estado dinámico, digámoslo así, que se expresa, yo no sé si me están escuchando bien, porque yo no me escucho. Te escuchamos bien. De acuerdo, entonces... Te escuchamos muy bien, Lina. De acuerdo, entonces decimos que es un estado dinámico, y es dinámico porque es cambiante y se expresa a través del comportamiento y las interacciones. ¿Cómo podemos darnos cuenta? A través de esos dos elementos. Pero adicionalmente la Organización Mundial de la Salud dice que en ese estado dinámico y que se expresa a través del comportamiento y las interacciones, el individuo es capaz de desplegar sus recursos. ¿Cuáles recursos? Emocionales, cognitivos y mentales. ¿Para qué? Para transitar por la vida. Para transitar por la vida de tal manera que pueda hacer relaciones con los demás, relaciones, digamos, significativas, que pueda trabajar y que adicional pueda hacer contribuciones. Entonces es un elemento fundamental que la Organización Mundial de la Salud menciona, no solamente esa capacidad de desplegar esos recursos, sino que a través de esos recursos, para transitar por la vida, yo pueda hacer contribuciones. Hay otra definición que para terminar, que además de todo lo que estoy mencionando, todos en la vida tenemos tensiones, ¿o no? Pues todos sufrimos tensiones, ¿cierto? Y la Organización Mundial de la Salud dice que esos recursos que acabé de mencionar permite que el ser humano afronte esas tensiones de la vida,
para relacionarse y demás, y también para hacer contribuciones. Entonces son dos elementos que poco hablamos en la definición de salud mental y que es bien importante tener en cuenta, y que adicionar en el tema de salud mental, todas las ciencias con este entendido de la definición aportan a la salud mental. Muchas gracias Lina por esta claridad en esas definiciones. Yo le pregunto ahorita a Nancy, entonces, ¿qué factores determinan o impiden el goce de una buena salud mental? ¿Podemos hablar de buena y mala salud mental? ¿Eso sería correcto Buenas expresarlo de esa tardes. manera? Buenas tardes. A ver, claro que sí. Retomando un poquito lo que nos decía Lina sobre el concepto de salud mental, entonces hablamos de que hay unos criterios que nos dice la Organización Mundial de la Salud para saber si alguien tiene una adecuada salud mental. Podríamos hablar de adecuada salud mental, ¿cierto? O de una inestabilidad, para no hablar de mala, de una inestabilidad en esa salud mental. Entonces, así como hay unos criterios que determinan si una persona tiene o no una adecuada salud mental, hay unos factores que determinan que esa persona sí pueda hacer una contribución a esa comunidad, que esa persona sí pueda tener esa capacidad para resolver ciertas situaciones cotidianas que son tensas y que hacen parte después de todos unos, digamos, como de unos condicionantes que determinan, por ejemplo, ese comportamiento, esas emociones, de qué manera las manifiesta y reacciona. Entonces, hablamos por un lado de que si hay una salud mental adecuada o hay una inestabilidad, y que esos factores tienen que ver con algo que en salud pública lo nombramos mucho, y son los determinantes sociales de la salud. Hablamos de unos estructurales que tienen que ver un poco con el tema de si tiene educación, si tiene acceso al empleo, por ejemplo. Hay unos intermedios que tienen que ver con la vivienda, cómo son esas condiciones de vivienda. Eso determina de alguna manera si yo me siento bien y si al sentirme bien también puedo transmitir y poder interactuar con los demás a través de esos sentimientos y de esas emociones que yo finalmente pongo o reflejo mejor en un comportamiento. Entonces, sí hay unos factores que condicionan esa salud mental, que son esos determinantes sociales de la salud, y que ahí podríamos hablar también de qué actividades yo realizo que me ayuden también a tener ese estado de bienestar. Y ahí entramos un poquito en la relación que tiene que ver con el ejercicio físico, con la actividad física y con la terapia. La necesidad, por ejemplo, de practicar ciertas actividades que de alguna manera también como que se reflejen en ese estado emocional. Entonces hablamos de trabajar en el tema del uso del tiempo libre, trabajar en el tema del sedentarismo, sobre todo ahorita con pandemia, por ejemplo, cómo vemos que se han incrementado, por ejemplo, los casos de depresión. Muchas personas no soportan o no tienen esa capacidad para enfrentar esa tensión que vivimos porque nos vamos a contagiar, o porque no podemos salir, o porque perdimos el empleo. Entonces, ¿cómo trabajar estos temas también para mejorar esa salud mental, ¿cierto? Y hablamos también un poquito de hábitos alimentarios que también inciden en esa salud mental. Uso del tiempo libre, sedentarismo, hábitos alimentarios, vivienda, empleo y todo eso que de alguna manera sí determina que nos podamos sentir bien. Muchas gracias, Franci. Y para darle como entrada al profesor José Fernando, yo quería decir que el campo de la salud mental siempre ha sido conocido como trabajo de los psicólogos, del psiquiatra, pero estamos hablando aquí con educadores físicos, con entrenadores, con médicos, con fisioterapeutas, con comunicadores. José, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde es común esta unión? O sea, ¿cómo se arma esta sincronía entre estas profesiones para que nos hagas la introducción a las otras áreas que estamos acá? Bueno, muy buenas tardes, Caro, Ferran y al Instituto de Educación Física. Por la invitación les agradezco, y por supuesto a todos los que
43 espectadores que hasta ahora acompañan esta conversación. Yo quisiera pues como poner como punto de convergencia que todos estamos ocupados de dos asuntos en particular, la salud y el bienestar. Desde los campos de saber, la actividad física, desde la psicología, desde la fisioterapia, desde cada uno de los campos, desde la medicina, hay una ocupación por el asunto de la salud. Y la salud mental entendida también como un arreglo de cada sujeto en relación con su subjetividad. Es decir, cómo logra soportar más allá de los condicionantes y los factores, la manera como va representando su existencia en cada uno de esos momentos. Entonces, creo que si bien desde la perspectiva de la salud pública habría una, digamos, moralización, una idealización, una estereotipación, unos criterios, lo que supondríamos el deber ser para tener un adecuado, y ahí ya hablamos de una calificación, la vida cotidiana también nos devuelve de manera muy paradójica permanentemente que hay formas de satisfacción o formas de arreglársela de muchos seres humanos, de muchos sujetos, que no pasan precisamente por esos estereotipos o por esos estándares. Entonces, por un lado están la cultura y sus determinantes, y eso es inevitable. Toda cultura va a construir unos determinantes que obedecen como a esa construcción estereotipada, o al menos que idealizan ese estado de bienestar. Yo pensaría que esos son factores que favorecen más que condicionan. ¿Por qué digo que favorecen más que condicionan? Porque todos esos condicionantes de la salud y condicionantes sociales pueden dar apertura a que los sujetos puedan acomodarse mejor a su entorno y a su medio, pero no necesariamente hay ahí. ¿Por qué? Porque se requiere de las formas singulares y las formas creativas en las que cada ser humano hace con los recursos psíquicos una adaptación, una asimilación. Lo que nos convoca es la salud y la forma como la actividad física, el deporte, el ejercicio, la rehabilitación, la fisioterapia y el dolor se ponen en conversación. Entonces aquí vamos a ver unos asuntos y yo aspiro a no a incomodar, pero sí a ser incómodo en poner el dolor como parte de la vida, y ahora lo mencionaban un poco, poner la insatisfacción como parte de la vida, poner la incompletud como parte de la vida, y poner también la vida como un momento de tensión. Existir de por sí implica un juego de poderes, un juego de tensiones, y en eso vamos a tener esa conversación, unos enfoques del lado de la cultura, pero también yo aspiro a poder hacer algunas reflexiones allí del lado de la manera como el ser humano hace una construcción psíquica paradójica que no necesariamente contribuye con los ideales de la salud y no necesariamente contribuyen con los ideales de los condicionantes y factores protectores y facilitadores absolutamente necesarios por demás. Entonces yo creo que sería un poco desde ahí el cuerpo, la salud, el bienestar, la actividad física, el ejercicio, el deporte y la rehabilitación y la relación del sujeto con el dolor. Sería como un hilo conductor. Muchas gracias, José. Hablando de dolor, yo voy a invitar a Juan Sebastián Cano, que es un profesional del área de la salud. Él es médico y precisamente es especialista en dolor. Juan Sebastián, ¿tú qué relación encuentras entre tu quehacer cotidiano, manejo de dolor, medicamentos, pacientes con patologías crónicas, incluso manejo paliativo? ¿Qué relación encuentras entre tu quehacer y la salud mental que hoy nos convoca acá? Bueno, entonces, desde la perspectiva de dolor y cuidado paliativo y en general incluso desde toda la medicina, el aspecto emocional en un paciente con dolor crónico es un pilar fundamental a controlar. Entre el dolor y el aspecto emocional, muchas veces se genera como una bola de nieve, donde no tenemos muchas veces
la claridad absoluta, aunque en algunos casos sí, pero siempre hay esa interacción donde si yo tengo dolor o tengo un trastorno emocional, el uno va a ser un impacto sobre el otro. Y los trastornos emocionales, especialmente los estados de ánimo depresivos, ansiosos, de miedo, son factores que magnifican el dolor, que van a hacer que aunque yo ya tenga un dolor de base, mi dolor se sienta aún peor. Y que al mismo tiempo, al yo sentir dolor, eso pues afecta muchos aspectos de mi vida. El solo hecho pues, de sentir dolor me va a afectar emocionalmente. El compromiso de la funcionalidad, de mi movilidad, de hacer las actividades del día a día, va a afectar mi aspecto emocional y eso se va haciendo, como les explico, una bola de nieve que crece y crece y crece y que si no se aborda adecuadamente desde muchos puntos de vista, va a ser muy difícil que el paciente pueda tener un buen punto de control. Entonces, en Colombia y en el mundo tenemos un déficit en cuanto a profesionales y a personas que puedan abordar la cantidad de personas que requieren apoyo y control para su estado emocional y es un punto vital. Muchas gracias, Sebastián. Le voy a dar la palabra a mis colegas fisioterapeutas, pero veo por acá una manito levantada de Lina, Marcela, que creo que va a completar algo de lo que acaba de decir Juan Sebastián. Finalizado el aporte de Lina, voy con Jorge y Sebastián Botero. Muy bien, dos elementos importantes que quiero aquí hacer anotación con relación a lo que el doctor está mencionando. Uno, hoy estamos en el siglo del cerebro, es decir, nuestra postura ya no es cardiocéntrica, es cerebrocéntrica. Y hoy se habla de que existe otro cerebro, digámoslo así, y otro cerebro que se denomina el cerebro emocional, que se llama el sistema límbico. Y hoy las neurociencias plantean cómo es de importante las emociones, que el papel importante que juegan las emociones, inclusive primero sentimos que pensamos, dicen muchos neurocientíficos. Con esto que quiero mencionar, inclusive técnicas como el mindfulness cuentan cómo muchos estados del sistema nervioso simpático alteran el equilibrio pues, o el sistema nervioso parasimpático que se encarga de todos estos asuntos de la homeostasis y el equilibrio de las células y tejidos de nuestro organismo. Entonces, quería hacer anotación con relación a lo que está diciendo, porque el médico, porque realmente se le ha cobrado poco valor al tema emocional. Y dos, nosotros hoy no estamos en un país de salud mental y difícilmente le cobramos sentido y valor al tema de la salud mental y esto que nos está mostrando muchos reportes médicos que dan cuenta de que muchas enfermedades tienen su base en lo emocional, también, inclusive la pandemia nos vuelca a buscarle sentido, valor e importancia al tema de la salud mental. Muchas gracias, Lina. Es lo que tú dices, desde el área de la salud tenemos una apertura a comprender al otro, a trabajar hacia el otro, a buscar su bienestar. Precisamente en el congreso que les contaba que estuvimos participando el profe Carlos Mario y yo en salud mental y fisioterapia organizado por la Asociación Colombiana de Fisioterapia del Colegio de Fisioterapia y otras asociaciones del país, la colega Olga Montoya de la Escuela Colombiana de Rehabilitación nos decía, la vida se queda grabada como en memorias en el cuerpo y el movimiento. Y ese aprendizaje motor es muy importante en la salud mental. Todo ese proceso de aprendizaje sensoromotriz, perceptivo-motriz, toda esa transferencia motora y todos esos componentes epistemológicos que vienen con o que justifican todo el movimiento, nos relaciona, nos incluye dentro de los procesos de salud mental a los fisioterapeutas. Yo les quiero preguntar y hacer la introducción a mis colegas fisioterapeutas. Empecemos por Jorge Hernández, ¿dónde o desde cuándo tú descubriste, porque Jorge tiene una sensibilidad con esta parte de la biodecodificación y toda esta parte emocional,
¿Dónde tú dijiste, yo tengo que cambiar el chip de fisioterapia para aportarle a mis pacientes desde la salud mental? Bueno, buenas tardes para todos. Uno en el pasar del tiempo, ¿sí? Donde uno se va reconociendo como profesional, va encontrando espacios donde puede impactar de una manera más concreta. En algún momento en algún momento de mi carrera me encontré con algunos vacíos, digámoslo así de esa manera, en el que encontraba situaciones en el que quería aportarle al paciente con la información y la academia que esa época me había generado, y la doctora que habló de la parte del cerebro, y era muy poco. Yo me gradué por allá en el 2007 y era muy poco lo que se hablaba del cerebro. Uno, porque no habían formas de medir tan precisas como hoy, y otra porque en fisioterapia se le daba más importancia al músculo, ¿cierto? Al estudio del movimiento, y no tanto a la precisión y la importancia de cómo influye una cosa con la otra, el movimiento con el dolor. Me encontraba con pacientes que le hacía 1, 2, 15, 20 terapias y no mejoraban, y entonces emprendí mi camino de querer profundizar más el conocimiento. Entonces me metí a estudiar un poquito neurociencias, y de ahí se van verticalizando más conocimiento. Entonces leí un poquito de antropología, leo un poquito incluso de ingeniería. La ingeniería nos ha aportado mucho, sobre todo la robótica y la inteligencia artificial sobre redes neuronales. Llegué a la conclusión de que es fundamental la palabra en el paciente, ¿no? Acompañarlos desde la biología, pero encontrar nosotros como profesionales las herramientas para acompañarlos, siempre partiendo desde la premisa de que el paciente es el que se tiene que empoderar de su problema, ¿no? Entonces, la biología nos clasifica el dolor prácticamente de tres maneras, ¿no? El dolor consumado es el dolor necrótico por daño violento de células y de tejidos, en el que usted puede justificar que realmente pasa algo. También está el dolor inminente, en el que nuestro cerebro identifica que hay una situación que lo puede perturbar, le puede generar un daño. Entonces es un dolor más bien como preventivo. Pero está entonces el otro dolor, en el que no hay ni daño y no hay ni nada que lo justifique. Sin embargo, nuestro cerebro se equivoca, ¿no? Entonces aparece en la pantalla de la conciencia. Yo digo que la conciencia es una pantalla donde se expresa el término o la señal dolor. Entonces, como profesionales, es nuestro deber empezar a tirar del hilo con el paciente, porque dolor es dolor y el dolor no se discute. El paciente subjetiva su dolor y no hay forma de cómo decirle que no le duele, ¿no? Y a veces incurrimos en ese error. Entonces, la vida sí me ha dado la oportunidad de profundizar un poco, y siempre he pensado que las palabras de nosotros como profesionales o liberan o secuestran. Entonces tenemos que, como colectivo, empezar a construir de manera interdisciplinar un contexto teórico sobre el dolor, ponernos de acuerdo en muchos términos, porque estamos fragilizando de alguna manera, en algunos aspectos, a la población, sobre todo la población en términos de dolor crónico. Muchas gracias, Jorge. Sebastián, ¿tú qué tienes para decirnos? ¿Dónde entramos los fisioterapeutas en el tema de salud mental? ¿Cómo lo has abordado tú desde tu quehacer cotidiano como fisioterapeuta? Sebas, tu micrófono, por favor. Ay, Gracias. dale. Sí, Bueno, ya. no, muchas gracias, pues sí, muy contento por esta invitación y con todos los colegas y panelistas que están con nosotros en este momento. Y estoy muy de acuerdo, y me pasa algo muy similar que el colega Jorge desde la parte de fisioterapia, y es que teníamos una secuencia, unos protocolos muy establecidos y trabajando con los pacientes, pero mejoraban en ciertos campos, en ciertos aspectos de la movilidad, de la fuerza, de algunas cualidades físicas, pero seguían con dolor, seguían con sensaciones molestas, con cosas que
que les alteraban y les afectaban su día a día, su productividad, a nivel laboral, a nivel físico, a nivel deportivo, a nivel social finalmente. Y también me dio esa tarea de investigar más, de meterme en otros campos para ver cómo podía ayudar a esos pacientes paralelamente desde lo físico, pero también desde lo emocional, desde lo espiritual, desde lo psíquico, pero también desde otra parte que también es la tecnología, que también lo dijo el colega Jorge y muchos de los que están hablando, que también desde las neurociencias, desde los avances tecnológicos que tenemos ahora y que no eran tan factibles de alcanzar antes. Entonces yo me meto más que todo en el tema del manejo del dolor por medio de equipos de última tecnología, como el láser, electroestimulación inalámbrica, tecarterapia, bueno, otras ondas de choque, otros complementos y tratamientos paralelos, donde me doy cuenta que realmente tenemos mucha mejor resultados, productividad, rapidez de recuperación, cuando combinamos todo nuestro saber teórico que nos tenemos desde la universidad, desde lo que estudiamos, pero complementándolo con cosas que otros profesionales no hacen. Entonces me di cuenta que complementando con los equipos de tecnología y con ese acompañamiento, esa empatía, ese relacionamiento con el paciente, que también nos dimos cuenta que se perdió muchísimo desde la ley 100, desde la parte del abordaje de la salud, desde las EPS, desde muchos campos, que se volvió una atención muy robótica, muy mecanizada, y que se perdió esa relación, esa interacción con el paciente. Entonces nos dimos cuenta que el paciente llegaba y le decía, bueno, es que tengo 5 años con una fibromialgia. Ah, pero usted sabe que la fibromialgia. Ah, no, a mí nunca ningún profesional, ningún médico, nadie me lo explicó. Entonces desde ahí parte todo eso, o sea, desde empezar a enseñar. Y ahí entra esa parte que también se ha perdido y que estamos tratando de volver a empezar, y es enseñarle al paciente, que no se quede solo con lo que buscó en Google, en YouTube, con un montón de conceptos y ataque de información, a veces errada, a veces cierta, pero que finalmente los pacientes no son profesionales de la salud, entonces no tienen por qué saber eso. Sebastián, se apagó tu micrófono en la última frasecita que nos compartiste. Ah, bueno, creo que me lo silenciaron, pero bueno, está bien ahí. Bueno, no fui yo. No, yo no estaba alargando, Sebastián, fue una señal. Eso. Claro, con el relojito. Sí. Bueno, para cerrar ahí, es que también nos dimos cuenta que realmente falta enseñar al paciente en ese proceso de que no todo coja la información de afuera, sino que nosotros como profesionales de la salud enseñemos, guiemos y hagamos todo el proceso con el paciente y con el equipo interdisciplinario de profesionales. Muchas gracias, Sebastián. Es claro entonces que los retos y las posibilidades que encontramos acá, y también nos lo compartían en ese Congreso Americano de Salud Mental y Fisioterapia que les mencionaba, nos hablaban de que necesitamos hacer sinergias, hacer alianzas, y entre todas estas ciencias aplicadas nos tenemos que, digamos, como poner los pantalones y decir, bueno, vamos a trabajar juntos, no somos islas, y podemos hacer como todo un proceso que nos sincronice de alguna manera, e incluso desarrollar desde las competencias académicas, identificar como esos factores. Entonces creo que es un primer algo que va quedando claro, es que tenemos retos y tenemos posibilidades de sinergias y de alianzas para seguir adelante en la construcción de este tema. Precisamente un fisioterapeuta chileno, Felipe Alfaro, nos compartía en el Congreso de que hay dolores que aparecen posterior a un trauma, pero no nos hablaba de un trauma tipo golpe,
no nos hablaba de un trauma de origen deportivo, no nos hablaba de un trauma de tipo ocupacional, nos hablaba de las personas que han pasado por torturas, por secuestros, incluso ahorita en el confinamiento tenemos a nuestros abuelos, a nuestros niños, que no los dejamos salir ni a la puerta por miedo a un contagio, nos mencionaba ahorita la profesora Francia Elena, y esos momentos de reclusión, esos momentos de tortura, esos momentos de privación de la libertad generan dolores musculoesqueléticos, no por un trauma físico, sino por un trauma de origen emocional y mental. ¿Cómo podemos identificar esos traumas cuando nos llegan al consultorio? ¿Cómo podemos entonces nosotros decir, no, es que eso no es un trauma, esto no viene de acá, esto es de dentro? ¿Cómo abordamos ese paciente? La pregunta está abierta, profes, el que nos quiera responder esta parte. Si no animan, yo los animo. Bueno, desde la parte Juan de... Sebastián, ¿por qué prendiste tu micrófono? Qué pena que no había levantado la manita. Desde la parte de la medicina de dolor y cuidados paliativos, no existe un método único o una prueba específica con lo que uno pueda discriminar esto. Esto se hace a través de la evaluación al paciente, y algo que es muy importante en medicina y que probablemente en otras especialidades en medicina general muchas veces no hay tiempo, es precisamente eso, tiempo para uno hablar y evaluar adecuadamente al paciente. Si no tenemos tiempo de hacer una entrevista, si no tenemos tiempo de ahondar en lo que el paciente vive, en el entorno del paciente, en su historia de vida, como habían mencionado anteriormente otros de los panelistas, la cultura, las creencias del paciente, todos estos factores son los que van a hacer, al uno ir conociendo y hablando del paciente, que me pueda hacer discriminar si haya un evento emocional que sea el generador principal de su sufrimiento, y que tal vez el dolor sea una manifestación secundaria, o como en otros casos, que el dolor sea la situación primaria o la condición primaria que está generándole el sufrimiento. Y agregar con lo que estaba diciendo Carolina ahora, es que en nuestro cerebro, el área donde nosotros percibimos el sufrimiento es la misma área donde nosotros percibimos el dolor. Entonces, sufrimiento y dolor están muy conectados, y pues obviamente a lo que muchas veces le llamamos dolor emocional, nosotros lo discriminamos como sufrimiento, porque la gente dice, tengo mucho dolor, o el dolor en el alma es este sufrimiento, pero que muchas veces están ligados biológicamente, vivamente, emocionalmente, y es lo que hace necesario ese abordaje integral para todos los pacientes. Muchas gracias, Juan Sebastián. Vamos a escuchar a la profesora Lina Marcela Muñoz, que nos va a completar esta idea. Sí, dos elementos ahí que quiero rescatar de Sebastián Botero y de Sebastián Cano. Primero, que el dolor como emoción primaria, porque hay varias emociones primarias como el miedo, la ira, la alegría. El dolor como emoción primaria me permite defenderme, ¿cierto? De esto que considero, o sea, que el cuerpo me está diciendo, digámoslo así, me está avisando. Y ese dolor puede ir a otras instancias psíquicas que se llama sufrimiento. Eso es lo que está mencionando en este momento el doctor. Y como inclusive el dolor, como inclusive la emoción de la ira se puede convertir, de la ira se puede convertir en rencor y en resentimiento. Esa es como la base especialmente de esas emociones primarias que pueden convertirse en emociones secundarias. Eso quería hacer como esa anotación. Dos, con relación a tu pregunta, Caroline, es muy importante, además de la entrevista que ustedes pueden hacer de lo médico, hay un elemento fundamental, y es la virtud que tiene la palabra, pero también la escucha activa, empática y efectiva. De nada sirve mi atención médica o mi atención técnica si yo no soy
si yo no poseo habilidades técnicas y humanas para escuchar al otro, pero para escucharlo de manera efectiva, para mirarlo a los ojos, para mostrarle el interés, para mostrarle que para mí es importante lo que me está narrando. Y el discurso, la palabra, va a posibilitar entender una cantidad o dimensionar la situación, y en la dimensión de la situación yo voy a poder diferenciar si ese dolor es un dolor del alma, es un dolor emocional, o si ese dolor depende de alguna afección física, qué sé yo. Entonces ahí quería rescatar esa parte del valor de que nuestra atención sea una atención muy humanitaria. Y segundo, lo que Sebastián Botero estaba mencionando es que nosotros también, como profesionales, inclusive desde la psicología, debemos ser psicoeducadores en potencia, debemos ser promotores inclusive de catarsis. Nosotros también somos orientadores, somos pedagogos, somos directivos. Entonces, si nuestra intervención no está acompañada de enseñarle al otro, de explicarle sobre su problema, de ser generoso con esas explicaciones y adicional de darles recomendaciones para pasos concretos a su recuperación, nuestra atención es una atención simple y poco humanitaria y común, como las atenciones que normalmente vemos. Entonces creo yo que debemos ser extraordinarios con nuestra atención. Muchísimas gracias, Lina. Yo por ahí veo a José Fernando mordiéndose la lengua. Yo sé que quiere como decir algo. No, era simplemente uno, valorar que celebro escuchar de Sebastián Botero, que habla de la empatía en la relación. Celebro de Lina, que menciona el valor de la palabra. Y yo lo que agregaría y esto puede resultar sacrílego, porque la tarea está en cierto modo en la evitación del dolor, pero también, y como lo menciona Lina, en esa pedagogía, es cómo hacemos una interacción con pacientes para también comprender e incorporar la dimensión del dolor como una dimensión que hace parte de la vida, que es propia. El dolor provocado, ¿por qué? Por esas cosas inevitables que son los factores del sufrimiento humano. El propio cuerpo, los seres humanos padecemos el propio cuerpo, no solo en términos orgánicos, sino en términos de la subjetividad, digamos, las insatisfacciones propias que devienen de la manera como nos tenemos que arreglar con la imagen corporal. La relación con los otros, que es una relación de tensión, es una relación de conflicto, y que más allá de la simpatía, de la amistad, del erotismo, también está la agresividad, la tensión, la violencia, y eso lo vemos en la vida cotidiana, y el mundo exterior, para aquello sobre lo cual no tenemos control. Entonces, cuando digo que es sacrílego, es porque si nosotros el dolor crónico que deviene de una situación de accidente, de una lesión, etcétera, y el cual hay que tramitar, y el cual hay que recuperar, y el cual hay que transitar, también está el dolor psíquico, que es inevitable, de las pérdidas propias de la relación con los otros, las rupturas amorosas, los duelos por pérdida, las insatisfacciones existenciales. Entonces, en ese ser pedagogos es indispensable y es necesario darle cabida a la posibilidad de que nuestros pacientes, y desde los distintos entornos donde estamos interviniendo y acompañando, también podamos hacer un ejercicio en el cual no sea una negación del dolor, porque creo que allí es la evitación. ¿Cómo hago para no sufrir? De hecho, y los psicólogos lo recogemos en la clínica de puertas para adentro. ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo hago para que no me duela? El fisioterapeuta también dice, pero es que yo piso y todavía me duelo, ¿cómo hago para que no me duela? Y ese cómo hago para que no me duela tiene que estar tramitado por la forma como cada uno de esos sujetos que está padeciendo un dolor se las arregla con sus recursos psíquicos para superarlos, para tramitarlos, para incorporarlos. Habrá dolores crónicos que dirán, y eso tendrás que aprender a vivir con ese dolor.
listo, ¿qué significa eso de aprender a vivir con ese dolor que no sea en el orden de la resignación, sino el orden de la resignificación? Entonces yo creo que tenemos el reto de incorporar el dolor como parte de la experiencia vital, que es inevitable, y que cada sujeto pueda aprender a reconocer de qué cuidarse y cómo trascender ese vínculo instrumental de la relación terapéutica para involucrar, como lo dice Lina, como lo menciona en la empatía también Sebastián, la palabra y la subjetividad del sujeto ahí. Era un poco como, pues no me estaba mordiendo la lengua. Yo sé que sí, como Franci Elena Sí, también está acá con la manita alzadita, profe claro que sí. Franci, la escuchamos. Bueno, es reforzar un poco lo que decía Lina y lo que decía también el doctor José Fernando, ¿cierto? Un poco tener en cuenta esa, digamos, esa estrategia de la palabra, del saber escuchar, pero también del poder permitir que ese paciente ponga en palabras ese malestar que le está generando o alguna lesión o alguna enfermedad por la que está pasando, ¿cierto? Porque eso le permite de alguna manera exteriorizar ese malestar que está sintiendo. Y aprovechar también, reforzar un poco esa parte, pero aprovechar también para que Lina nos cuente un poquito, que yo sé que ella es una estudiosa del tema en primeros auxilios psicológicos, porque son herramientas que los fisioterapeutas pueden tener para hacer ese abordaje o esa atención integral a ese paciente que requiere, no solamente de que le ayuden a rehabilitar esa parte física que en ese momento tiene alterada, sino también esa parte emocional que se altera precisamente porque estoy padeciendo una enfermedad que no quería, que no me esperaba y que no sé cuánto tiempo va a estar conmigo, ¿cierto? Entonces, invitarla a que nos cuente un poquito de eso porque yo he estado en capacitaciones con ella y es una estudiosa del tema, con mucho conocimiento sobre el mismo. Muchas gracias, profe Franci. Yo sé que la profe Lina tiene mucho para contarnos y vamos a tratar de abordar lo más que podamos en los minutos que estaremos en este conversatorio. Yo quiero preguntarle a Marlon, desde el instituto, desde Bienestar, desde la UDA, ¿cuáles son esas acciones que estamos nosotros trabajando desde el modelo de bienestar para promover la salud mental y desde dónde, desde el movimiento, desde la recreación, desde la lúdica? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro que sí, efectivamente, hoy tenemos una alteración en todos los niveles, tanto académico como desde la salud mental de la comunidad estudiantil. Y estas estrategias que se plantean parten de tres factores básicos en relación a la comunidad estudiantil. Uno, pues desde la Universidad de Dirección de Bienestar Universitario. Uno es la formación, es decir, el aspecto cognitivo de estas personas, la formación deportiva, formación pedagógica y formación artística y cultural. Esto expresado a través de distintas ofertas a través de estos medios virtuales. Ha sido todo un reto, por ejemplo, poder continuar con los entrenamientos deportivos a través de la virtualidad. Sin embargo, ha sido un proceso de modelamiento de acomodación de estas condiciones para poderlo hacer. Y asimismo, pues en términos de formación artística. Hay otro componente, inclusive uno de los más demandados hoy, y es el componente de orientación-asistencia, y es el que tiene que ver con estos elementos de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. También atención psicopedagógica a través de distintas estrategias que plantea la Dirección de Bienestar Universitario, que es, por ejemplo, la atención en línea con el Living Lab, que es un laboratorio pues, de personas que están, de psicólogos y profesionales que están dando primeros auxilios psicológicos. Y también desde el instituto, a partir del diseño, por ejemplo, de campañas, primero, de desmitificar ese asunto de que el estudiante que solicita psicoorientación está loco. Es un elemento que hemos tratado de desmitificar allí y entender que pedir una asistencia en psicoorientación es un asunto completamente normal y natural, máximo en estos tiempos. Y segundo, haciendo campañas con algunas practicantes de psicología. Esto es un trabajo conjunto entre Ciudadela Robledo, me refiero a educación continua, ciencias agrarias y nutrición y dietética, es en desarrollar talleres que le den capacidades a los estudiantes, por ejemplo, para afrontar estas formas de estudio que hoy tenemos, el desarrollo de hábitos de estudio, de técnicas y también sobre factores que mitiguen
la ideación suicida, porque es un elemento que hoy se está presentando debido pues a estos niveles de estrés a los que estamos sometidos. Y hay otro componente de la universidad, que este sí lo hacemos directamente de allí, y es el apoyo social, que es lo que tiene que ver con elementos económicos y que permitan también el desarrollo académico del estudiante. En este sentido, pues han establecido distintas estrategias. El primero es, por ejemplo, brindar conexiones de conectividad a los estudiantes. Teníamos estudiantes que no podían conectarse a través de una línea por Wi-Fi para poder estudiar. También el préstamo de equipos por parte de la universidad. Hoy podemos decir que las salas de sistemas de toda la universidad están vacías porque estos equipos se han trasladado a los domicilios de los estudiantes en aras de favorecer este proceso. Y el otro componente tiene que ver con apoyo económico para que lo requieran, ¿sí? En este sentido, buscamos que estudiantes que estén en dificultades apremiantes pues puedan transitar hacia este tipo de apoyos. Básicamente estos son los tres componentes desde la universidad que nos articulamos las dependencias y que hoy por hoy han tenido una demanda muchísimo más intensa frente a cuando estábamos de manera presencial, puesto que las condiciones han cambiado. Por aquí tengo una pregunta ¿cuáles son los primeros auxilios psicológicos? Aquí hay unas psicólogas que lo podrían responder mucho mejor que yo, pero sí se habilita esta línea precisamente con la intención de atender inmediatamente al estudiante o persona de la comunidad estudiantil que está en riesgo psicológico, ya sea por ideación suicida o porque considera que en ese momento requiere ser atendido inmediatamente. Bajo estos tres componentes, la universidad hoy se mueve. Cuando escucho a los panelistas que hay aquí, entiendo que esto que yo traigo es como una forma de tangibilizar en un grupo de una comunidad qué es lo que sucede y todos estos aspectos de la salud mental. Y encuentro pues que afortunadamente se están enmarcados en muchos de los elementos que han mencionado aquí, como lo emocional, lo cognitivo, inclusive aspectos económicos y culturales. Muchas gracias, Marlon. Claro que sí, en un momentico les voy a compartir en el chat a nuestros participantes que son de los grupos de apoyo para estos primeros auxilios psicológicos que tiene la universidad para estudiantes, egresados y para los docentes en la universidad. Entonces, para que lo tengan presente y lo compartan. De pronto tenemos de repente algunos docentes conectados y lo pueden compartir con sus estudiantes. Vamos a darle paso a unas preguntitas del chat y nos vamos a ir a lo práctico, ¿cierto? ¿Cómo debe el retorno de pista a la práctica deportiva luego de lo vivido en la pandemia? Hablando tanto de deporte como amateur y profesional y contemplando como todos esos conceptos y todos esos aspectos de la salud mental. Profes, el que nos quiera responder. Escuché mal la pregunta, qué pena, Carol. Sí, como que se te aceleró el micrófono. ¿Cómo debe ser? Bueno, ¿cómo debe ser el retorno de un deportista a la práctica deportiva luego de lo vivido en la pandemia? Es la pregunta que nos hacen en el chat. También voy a lanzar otra para que la vayan pensando, que también nos la pusieron acá en el chat. ¿Afecta el estado de ánimo en el rendimiento y la manera que se recibe una carga por parte de un deportista? Los escuchamos, profes. Por acá también está el profe Carlos Mario. Si el profe Carlos Mario puede encender su micrófono y nos quiere compartir impresiones, lo escuchamos también. Resaltemos algo con respecto a la práctica deportiva. No sé si, profe Carlos Mario, ya pues, si te da el micrófono porque tenía como unos problemas de sonido ahorita. No lo escuchamos, Caro. Creo que el profe no lo podemos escuchar. Bueno, voy a tratar de darle una variación a la pregunta para aterrizarla un poquito a los profes que tenemos acá. Pero no lo escuchamos, sí, desafortunadamente no escuchamos.
¿Cómo debe ser el retorno de un deportista o de cualquier persona del común que va a practicar una actividad deportiva fuera de su casa luego de todo lo que hemos vivido en la pandemia, o sea, de tantos días de quietud y volver? ¿Esto cómo lo podemos relacionar o lo podemos orientar desde la salud mental? Marlon, desde bienestar, ¿hay alguna orientación para la comunidad universitaria? No sé, los servicios que ofrece bienestar, ¿hay alguna orientación para este periodo de pandemia y luego pues como las actividades que se hacen post confinamiento? Sí, les planteaba ahora que había un reto importante y es cómo pasar, por ejemplo, de la cancha a lo virtual y cómo mantener esta actividad deportiva y recreativa en nuestra comunidad. Actualmente hemos tenido que migrar desde dos aspectos. Uno, a continuar con los entrenamientos deportivos de los estudiantes, tanto desde la Dirección de Bienestar como desde el instituto, de manera virtual a través de entrenamientos sincrónicos y asincrónicos. Esto posibilitan los estudiantes deportistas o que asisten a los eventos de recreación, un elemento importante es la autonomía para poder participar en estos eventos. Y como estrategia en el Instituto de Educación Física nos estábamos encontrando con que los estudiantes probablemente no le estaban dando sentido a la práctica deportiva de manera aislada, porque se convertía en una práctica deportiva en su propia casa, sin posibilidad de interactuar entre las personas de manera física, y esto es uno de los elementos más importantes que se destacan dentro del deporte universitario, y esa posibilidad también de interacción, ya sea desde un enfoque recreativo o competitivo. Para ello, nosotros, ¿qué hicimos? Generamos al interior de los grupos representativos del Instituto de Educación Física un espacio de discusión sobre temas importantes que consideraban los estudiantes para favorecer el desarrollo integral del deportista, no solamente de la práctica física, sino que pudiéramos hablar, por ejemplo, cuáles son los elementos que hoy están generando dificultad para usted generar la práctica. Y logramos que este se estableciera como un elemento de estudiantes para estudiantes en el que ellos mismos logran hacer autogestión de sus mismos conversatorios. Entonces ha sido muy interesante porque ha potenciado habilidades en ellos mismos, inclusive de la expresión oral. Estudiantes que antes daban mucha dificultad que pudieran hablar por aquí, ya hoy pueden dirigir, por ejemplo, un foro. Ya pueden invitar, por ejemplo, a distintos panelistas para constituir este espacio y se convierte en un espacio de discusión interesante porque trasciende, como decía anteriormente, la práctica deportiva per se, sino que es una práctica deportiva pensada, analizada y también teniendo elementos importantes desde el desarrollo humano, como la esfera biológica para poder estar allí, la esfera social, y esto se ha tangibilizado en distintas conferencias, por ejemplo, cómo hacer el retorno al campo. Entonces, tuvimos como invitada a una médica deportóloga del Departamento de Deportes de la universidad, que planteaba, por ejemplo, desde el elemento biológico qué tenemos que tener en cuenta, otro psicólogo que nos hablaba del elemento cognitivo y psicológico que se podría tener allí presente para ello. Hoy el gran reto, los tiempos han cambiado, llevamos un año y 3 meses de cuarentena en la universidad, y hoy el reto es otro. Los deportistas de nosotros y las personas que practican deporte recreativo ya pueden asistir a lugares, espacios físicos, pero no con la universidad, sino de manera individual. Y esto hoy nos tiene, hoy de cierta manera en jaque en cómo poder brindarles una oferta que los atraiga nuevamente a través de este medio virtual, porque desde la universidad todavía no tenemos habilitados los espacios físicos. Ese es el gran reto de hoy, por eso tratamos entonces de fortalecer en elementos cognitivos, por llamarlo así, de encuentros y charlas, para podernos mantener allí. Ahora, el retorno al campo, ¿cómo será? Desde elementos físicos, supongo que habrá pues obviamente una disminución en todas las capacidades condicionales y en el pensamiento estratégico y táctico. Y desde el elemento psicosocial, pues no me imagino la conversadera de estos muchachos cuando se encuentren nuevamente, y será necesario desde la universidad también generar una atención no solamente para llegar a jugar por sí mismos, sino también cómo nos conectamos nuevamente a esta nueva realidad desde una mirada mucho más integral. Muchas gracias
Marlon, voy a darle la palabra al compañero Jorge, no sin antes leer acá algunos saluditos de nuestros participantes. Tenemos la presencia de Carlos Iván Henao, él es nuestro representante de Colfi en Antioquia. Él dice que como fisioterapeuta se debe buscar la visibilidad y competencias para integrar el equipo inter y multidisciplinario en busca de un óptimo estado de salud mental, tratar a la persona como un todo integral, único, como un yo global. Iris Lineros nos dice, el dolor también es una idea, es en nuestra obsesión con lo biológico y no lo discutimos entre nosotros y el paciente. Ya por acá Marlon nos contestó lo de primeros auxilios psicológicos y les voy a compartir acá a todos los panelistas y a nuestros participantes el link que nos ofrece la universidad para reportarnos cuando necesitamos esos primeros auxilios psicológicos. Le doy la palabra al compañero Jorge Hernández y luego a la profesora Franci, que también tiene manito levantada. Jorge. Vale. No, solamente quería hacer como una puntualidad en el retorno a la actividad física luego de haber estado en las condiciones de aislamiento, de disminución del movimiento y las cargas, digamos, mentales por el confinamiento y por la falta de interacción, ¿no? El ejercicio en cualquier escenario tiene que ser específico, siempre, dependiendo de las condiciones y las características, en este caso del deporte, si es un deportista, o si de la persona que va a hacer ejercicio físico. Hay que dejar claro que hay diferencias entre el ejercicio físico y el deporte, el entrenamiento deportivo, pero en las dos esferas siempre es específico. Hay un ingrediente adicional y es que hay que entrar a reevaluar las condiciones en que entra el deportista desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental, y si el paciente o el deportista tuvo o tiene secuelas en caso de haber estado en contacto con el COVID, ¿no? Ya sabemos que hay un montón de efectos secundarios, empezando por la fatiga crónica, el síndrome de fatiga crónica post-COVID. Entonces hay que entrar a revisar de manera específica cada caso y los entrenadores o los guías del ejercicio tienen que implementar test, hay que implementar formas de evaluar, de medir, de objetivar la condición específica de ese deportista. En mi recomendación como fisioterapeuta, la base fundamental para volver a retornar al ejercicio es la fuerza. Hay que empezar a trabajar la fuerza, aunque el deporte permite un buffet de muchas opciones, sin decir que las otras capacidades, la resistencia y la flexibilidad y la velocidad y lo otro. Pero la fuerza es fundamental por todos los componentes que genera el hecho de la contracción muscular a nivel fisiológico. Ayuda de manera más rápida a la recuperación del deportista. Empezar con trabajos de fuerza controlados, obviamente dependiendo de cómo esté la condición muscular del paciente, ¿no? Entonces era como hacer esa pequeña precisión en la pregunta que habían hecho. Muchísimas gracias, Jorge. Y hablando de sinergias y de alianzas, muchos se preguntan por qué el profe Carlos Mario está con el nombre de Franci Elena ahí debajo, ¿cierto? Todo el mundo empezó ahí a decir en el chat, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? Entonces resulta que el profe Mono, profe, encienda su micrófono para saber si sí lo vamos a poder escuchar por fin. Encienda el micrófono para hable. Hable para ver si hago esta introducción o no. Sí, espere, yo hago la introducción. Entonces, el profe Monolín, conocido en el mundo del deporte como el Monolín, es licenciado en Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia y es el esposo de la psicóloga y profe que tenemos aquí invitada, panelista, Franci Elena Múnera. Entonces ellos hicieron una sinergia, se casaron y todo, tienen sus hijitos, sus retoñitos y tienen todo un grupo interdisciplinario en la casa. Profe, bienvenido y queremos escuchar sus comentarios. Ay, buenas tardes.
De antemano, pues un saludo para todos, agradecerle a Lina Marcela, a Francia Elena, a Jorge Hernández, a Sebastián Botero, a José Fernando, que lo distingo en la Universidad de Antioquia, tuvimos la oportunidad de compartir, a Marlon, a Sebastián Cano, a Caroline, pues, por la paciencia que han tenido y por la forma tan linda como han llevado este conversatorio, ¿cierto? Resulta que uno en la vida va perdiendo cosas y entonces como que los espacios míos se fueron perdiendo y por eso me tocó llegar al sitio de mi esposa a trabajar. Hay un tema muy bonito y muy interesante, una pregunta que hace alguno de los muchachos en el chat, y es acerca de cómo podemos nosotros plantear o replantear el retorno de un deportista de alto rendimiento a los entrenamientos o a la competencia después de haber vivido esos tiempos de pandemia que en el principio fueron como más estresantes y que ahora pues con el correr del tiempo nos han ido como abriendo los espacios, no sé, a veces tomamos determinaciones de que para dentro de 15 o 20 días ya se podía abrir todo y cuando decimos que podemos abrir todo, que la gente puede ir a practicar deporte o que pueden ir a entrenar, creemos que igualmente lo pueden hacer todo. Se ha encontrado a través del tiempo que los deportistas o que algunos deportistas que han regresado y que no han tenido las precauciones necesarias han sufrido muchas alteraciones de tipo funcional. Fracturas, esguinces, rupturas de ligamentos, como lo más común. Las lesiones ligamentosas, ligamentarias y las lesiones musculares son las más típicas, pues en este caso del deporte. ¿Cuál es la propuesta que yo tengo? ¿O a dónde podríamos apuntar? Creo. Lo primero es hacer lo que estamos haciendo acá, la creación de un grupo interdisciplinario que trabaje con el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Coger un deportista de alto rendimiento que por múltiples circunstancias lo sacamos de su espacio, lo llevamos a trabajar en un medio donde no es el de él, porque entrenar en la casa no es lo mismo que entrenar en el campo, y a través de los conceptos y de los criterios científicos de cada uno de ellos, pues establecer los protocolos para el retorno de ese deportista a entrenamientos y a competencias. Eso sería ideal. Hemos visto que los deportistas que comenzaron a entrenar sin tomar las debidas precauciones, se encontraron que sus engramas motores, hablando pues con respecto a lo que ustedes tocaron ahora con tanta validez, en su cerebro se pierde el engrama motor, y si se pierde el engrama motor, pues ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a recuperar. Y como lo vamos a comenzar a recuperar, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues comencemos o hablemos más o menos de lo que a mí me respecta o lo que yo hacía básicamente en el deporte de alto rendimiento, que era un programa de reacondicionamiento. A él hay que llevarlo y a ese cuerpo hay que meterlo al campo para que él comience nuevamente a reconocer los espacios a través de los cuales él transitaba cuando era deportista de alto rendimiento. Llevarlo a la cancha, ponerlo a caminar descalzo, luego colocarle sus zapatos, hacer movimientos muy simples y muy sencillos con él. Y gradualmente ir mejorándole las condiciones que se han visto alteradas o que se han visto perdidas producto de la quietud a la que han sido sometidos, ¿cierto? Eso es como mi aporte desde lo académico y desde lo experimental, ¿cierto? Un deportista de alto rendimiento que nosotros lo llevemos después de un tiempo de que él se queda sin trabajar y lo pongamos a trabajar sin medirle las cargas, sin controlarlo y sin evaluarlo, estamos corriendo riesgos muy grandes con él. Aquí no se trata de alejarnos del riesgo, se trata de aprender a convivir con el riesgo, de aceptarlo y de manejarlo. Es mi concepto desde la óptica profesional como redactador. Profe Mono, relacionando un poco, qué pena profe, relacionando un poco lo que usted nos está mencionando, yo quisiera preguntarle a la profesora Lina Marcela si existe una relación directa entre la salud mental y el rendimiento deportivo. ¿Y qué aportes desde la psicología, qué aporte nos hace la psicología al entrenamiento y a la rehabilitación física específicamente?
Si existe relación, toda. En mi criterio, toda. Y esto también se ha ido un poquitico con lo que ahorita Marlon mencionaba, porque esos imaginarios de la salud mental que a veces son sesgos mentales de que nosotros vamos al psicólogo solo cuando tenemos un trastorno mental, y resulta que la psicología también tiene elementos importantes para aportar en el entrenamiento de competencias humanas. Voy a ponerlo analógicamente con la aviación porque vengo del mundo de la aviación, y los pilotos entrenan en habilidades técnicas, y la habilidad técnica es la habilidad propiamente para pilotear un avión. Entonces, quien pilotea un avión tiene que tener conocimiento de meteorología, de instrumento, de inglés, y una cantidad de habilidades técnicas, puramente técnicas. Pero yo no solo requiero habilidades técnicas para volar el avión, porque muchos accidentes aéreos se han dado es por errores humanos. Y muchas pérdidas, digamos, o fracasos en el deporte tienen que ver también con errores humanos, no solamente lo físico. Entonces voy a ir haciendo esa analogía. Yo como piloto requiero esa habilidad para pilotear un avión, pero en un momento difícil de crisis, o en un momento, sí, en un momento en la aviación de crisis, se requiere de otras habilidades que se llaman habilidades no técnicas, que son habilidades humanas. Lo mismo analógicamente con el deportista. Voy a mencionarlo, yo no solo necesito esas habilidades técnicas que tengo, que muchas son biológicas, la potencia, la velocidad, qué sé yo, la destreza técnica de su cuerpo, sino que también requiero de habilidades no técnicas, o sea, humanas, que me permitan hacer con lo técnico lo mejor. Es decir, eso debe ser, digamos, un compendio, pero que debe ir de la mano, es decir, al unísono, no tanto una que la otra. Voy a poner un ejemplo. No solamente yo requiero, si soy hábil como deportista, yo también requiero la habilidad de tomar decisiones, porque hay partidos que se pierden porque yo no soy capaz de tomar decisiones, o porque me paniqueo ante un momento ante un escenario, por ejemplo, o ante la decisión, ante el escenario, perdón, de decidir que el partido está en mis manos, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces yo también requiero de habilidades como control de emociones, que eso se llama inhibición emocional. Yo también requiero habilidades como inhibición de la conducta, que tiene que ver con yo hacerme evaluaciones internas de autocontrol y decir, hoy no trasnocho, hoy no tomo porque es que yo tengo que entrenar o tengo que jugar un partido, qué sé yo, estoy poniendo algunos ejemplos. Y yo también requiero esas habilidades de atención, memoria, percepción, resolución de conflictos, comunicación efectiva, comunicación empática, todas esas habilidades psicológicas deben ir al unísono con lo técnico. Y hoy es claro que la ciencia dice que el 80% del éxito se debe a la inteligencia emocional, que tiene que ver con esto que estoy mencionando, y solo el 20% al cociente intelectual. Entonces, para resumir y concluir esa respuesta, tiene que ver todo, porque los seres humanos somos seres biológicos, psicológicos, somos seres sociales y somos seres espirituales. Esa es la dimensión del ser humano, y esa dimensión, para que haya equilibrio y éxito, requiero que haya, que estén en conjunto, en sinergia, digámoslo así. Muchísimas gracias, Lina, y nos mencionabas la necesidad que tenemos de leer las señales, y quiero preguntarle aquí al doctor Juan Sebastián, porque nos mencionaba un colega, Felipe Alfaro de Chile, en este Congreso Americano de Salud Mental y Fisioterapia, que el dolor es una señal de protección y que el cerebro tiene la capacidad de aprender a doler. ¿Qué nos puede decir el doctor Juan Sebastián respecto a esto? Bueno, sí, eso es correcto. De hecho, el dolor es una herramienta fundamental para sobrevivir, para estar bien y para salvarnos. El dolor se divide
digamos, en tres denominaciones en el tiempo, que es dolor agudo, dolor subagudo y dolor crónico. El dolor agudo es el dolor que tiene una duración de hasta 8 días o menos, el dolor subagudo entre 8 días hasta 3 meses aproximadamente, y el dolor crónico es el que está establecido de 3 meses a más de duración. Aunque hay algunos autores que hablan que para decir que sea realmente dolor crónico, hasta 1 año de dolor, pero esa división es como la más popular. Entonces, el dolor agudo es, digámoslo, el dolor bueno, porque es el dolor que yo presento cuando tengo un trauma, cuando me lesiono por alguna razón, cuando siento dolor por alguna enfermedad, y es el dolor que me alerta a mí para consultar, si me tienen que hacer una cirugía, si tengo que ir con el ortopedista, si me tienen que hacer alguna modificación o alguna inmovilización, y las respuestas que se dan, la respuesta inflamatoria que se da en el área afectada, va a ayudar a la sanación, va a ayudar a que con esa zona yo no trabaje igual a como trabajo habitualmente y tenga algo de precaución, mientras que los tejidos se recuperan. Y esa es una respuesta muy buena. Pero en algunas personas, este tipo de reacciones inflamatorias y diferentes mecanismos que se dan para que se presente el dolor desde el sitio en que yo tengo el trauma hasta el cerebro, empiezan a hacer en algunas ocasiones una retroalimentación que hace que la respuesta sea exagerada y que el cuerpo empiece a leer de forma exagerada esa respuesta al dolor. Y el cerebro empieza a percibir como si siempre estuviera la lesión presente o siempre hubiera una lesión o una noxa presente, a pesar de que incluso ya el tejido haya sanado. Y esto hace que se genere un mal funcionamiento que ya queda, digámoslo, establecido y que perpetúa el dolor en el paciente. Y este es un dolor que ya no me va a servir a mí, porque ya la alarma me sirvió, ya el tejido se curó, pero queda el mal funcionamiento. Parte de la complejidad para poder tratar a los pacientes con dolor crónico y la razón por la que no hay una cura para el dolor crónico al día de hoy, una cura definitiva, es que todavía no se ha podido comprender completamente qué es lo que lleva a que algunas personas con traumas lleguen hasta el punto del dolor crónico, mientras otras tienen su recuperación completa, digámoslo, en los tiempos normales establecidos. Y es hacia donde todos tratamos de apuntar, y por eso es que estamos precisamente en esta reunión. Son tantos los factores que estamos viendo que hacen que un paciente sienta dolor crónico o padezca el dolor crónico, que hay que abordarlo desde muchos puntos, pero todavía queda, digámoslo, muchísimo más por aprender y por establecer para llevar a la curación de, pues ojalá en algún momento de la historia, a la curación o por lo menos a un control mucho más eficaz del que logramos actualmente. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. José Fernando, aprovecho para hilar un poquito esta parte de dolor, porque nos hablábamos antes de este conversatorio de por qué psíquicamente hablando, la relación del sujeto con su cuerpo es conflictiva. O sea, si yo tengo problemas, eso te puede generar alteraciones motrices, te puede generar dolor, te puede, como todo ese tipo de conflicto. Bueno, pues en principio yo quisiera como agregar un apunte que me pareció muy importante a propósito de la pregunta por la afectación del estado de ánimo en el rendimiento. Creo que todos coincidiremos, quienes hemos estado en el deporte como practicantes o en otros roles, y en particular quienes han estado ya acompañando a los deportistas y entrenando con deportistas, la incidencia, la importancia que tiene la motivación. Digamos que ese es un punto claro de referencia para entender, y que esa motivación, más allá de una apuesta orgánica, es una apuesta relacional,
en donde un deportista que se siente cómodo con su entrenador, con su contexto, con su equipo de trabajo, que siente que ocupa un lugar en el deseo del equipo en caso de deportes de conjunto, de la institución o de su entrenador en el caso de ser deportes individuales o de sus competidores, pues se da un lugar allí. Entonces quería pues como hacer ese apunte sobre la motivación. Y en relación con la pregunta que me haces, Caro, de por qué la relación de psíquicamente hablando del sujeto es conflictiva, es porque habría que diferenciar de un lado la experiencia orgánica de cada ser humano con su cuerpo y no solo no solo del ser humano, los animales tienen una experiencia orgánica con su, en ellos no se llama cuerpo, pero digamos que con su estructura. ¿Qué nos diferencia? Que nosotros, además de la experiencia del organismo, hacemos una representación corporal, y hacer una representación corporal implica que nos hacemos a una idea de la imagen que tenemos sobre nuestro cuerpo, y eso está atravesado por nuestra inserción en el mundo del lenguaje, en el mundo de la representación. Entonces allí hablaremos del cuerpo como lugar, del cuerpo como espacio, del cuerpo como territorio, del cuerpo como objeto de deseo, del cuerpo como erotismo, del cuerpo como violencia, del cuerpo como agresión, entonces del cuerpo como marca. Entonces está el cuerpo que se tatúa, pero también está el cuerpo que se comercia, pero también está el cuerpo que tiene otro tipo de tramitaciones, y que nuestra relación con el cuerpo es conflictiva porque digamos que una apuesta psíquica que tenemos todos los seres humanos es cómo nos las arreglamos y cómo aprendemos a convivir y aceptar el cuerpo, no solo el organismo con que llegamos a cohabitar, y la representación que nos estamos haciendo del cuerpo que estamos habitando. ¿Qué vemos en lo contemporáneo? Sujetos que no están conformes con el cuerpo, entonces hay extensiones, hay implantes, nos pintamos el cuerpo, nos lo tatuamos, cambiamos de sexo, hay un montón de cosas que nos están mostrando permanentemente que los seres humanos tenemos un conflicto con el cuerpo. Si nuestro cuerpo y nuestro semblante es deseable a la luz de la relación con los otros, entonces, ¿qué lugar ocupamos en ese deseo con los otros? Y es por eso que la experiencia que tenemos los seres humanos con el cuerpo es conflictiva. Y en los deportistas, en tanto se ven abocados al estereotipo del atleta y a ponerlo al límite del rendimiento, también hay un conflicto no solo con lo que es la concepción y el deseo, el anhelo de cómo puede responder su cuerpo a la exigencia deportiva, sino adicionalmente a la representación que ellos hacen del cuerpo en la competición. Entonces, hablaríamos de cuerpo, imagen y conflicto, porque el cuerpo en los seres humanos es una entidad con la cual nos las tenemos que arreglar. Y en los deportistas tiene además el estereotipo porque pueden o no corresponder con lo que se espera de ellos para poder agenciarse en una disciplina. Entonces, claro, si eres futbolista, entonces ya no te preguntan de qué jugas, sino cuántos años tenés y y cuánto medís. Lo mismo en el voleibol, lo mismo en el baloncesto. Y entonces ya miramos el carpograma, además para saber a cuánto podemos aspirar que va a llegar, para saber qué podemos proyectar. Entonces hacemos un ejercicio muy fisiologista, y creo que allí tenemos también el reto de poner otras cosas, más allá de la ciencia, para poder poner la palabra que dice Lina, para poder poner el semblante y la empatía que dice Sebastián, para poner la relación. Muchísimas gracias, José, y aprovecho para empezar como a darle cierre a este primer conversatorio en salud mental relacionado con la actividad física y la fisioterapia. Tu conclusión final, José, aprovechemos. Bueno, no, muy rápidamente, yo creo que tenemos, por un lado, lo que decía ahora, incorporar el dolor como parte de la experiencia vital. Otra conclusión o recomendación, pensaría que tenemos que pensar en el ejercicio, el deporte, como ese asunto sublimatorio
que nos permite también tramitar formas de agresión, y de ahí su importancia pedagógica en la formación y la cultura, y que tenemos el reto de provocar el deseo del autocuidado. Frente a la pregunta del COVID y el retorno, es eso, que los sujetos no realicen ejercicio por prescripción, sino por decisión. Muchísimas gracias a José Fernando por su motivación, por su asistencia y por todos los aportes que nos hizo el día de hoy. A mis colegas Sebastián Botero y Jorge Hernández, yo quiero preguntarles para final y pedirles que hagan el cierre de su participación, cuáles son esas herramientas que tenemos los fisioterapeutas para incidir en estas otras dimensiones como la salud mental, desde el movimiento, desde el contacto, desde el control de la respiración, desde la actividad física, desde el uso de la tecnología, y qué son esas otras herramientas que ya nos mencionaron algunas, pero cuáles son esas otras herramientas que tenemos, y por favor, su conclusión final. Sebastián, te escuchamos. Bueno, Caro, muchas gracias. Bueno, para cerrar, conclusiones también es escuchar el cuerpo, es algo que la gente no hace, la gente deja pasar y pasar y pasar sensaciones molestas, corrientazos, calambres, chuzones, incomodidades al cambiar de posición, alteraciones del sueño para el dormir, y van pasando y pasando y pasando, y cuando ya están, perdón la palabra, pero bien jodidos, bien fregados, ahí sí buscan ayuda. Entonces, también un poco de escuchar al cuerpo, de conciencia, tomar conciencia, saber que nuestro cuerpo es nuestra herramienta principal para todo lo que queremos hacer en la vida, para trabajar, para hacer el deporte, para salir a vacaciones, a pasear, para estar con nuestra familia. Entonces, si lo tenemos bien, si lo cuidamos, si lo escuchamos, pues vamos a disfrutar mucho más todo lo que tenemos en este camino que se llama vida. Entonces, esa es la principal conclusión para mí. Y obviamente, seguido a eso, buscar profesionales idóneos, como todos los que estamos acá. No quiere decir que lo barato sale caro, pues hay profesionales muy buenos y que tienen buenos precios justos, pero realmente no está tan relacionado con el precio, con el valor, con lo que cobren, sino con la experiencia, con el enfoque, con las especializaciones que tenga, con lo que estemos buscando en nuestro objetivo a nivel de salud. Y para concluir, pues lo que preguntas, pues vuelvo y digo, pues yo me enfoqué mucho desde la parte de tecnología, antes la defiendo a capa y espada, y llevo más de 10 años trabajando con láser y con equipos de última tecnología. Entonces, esas herramientas tecnológicas nos van a ayudar mucho a avanzar en ese tema de recuperación, de rehabilitación, de manejo de dolor, de mejorar la calidad de vida, que para mí es la palabra más importante que yo le digo a mis pacientes. A mí los pacientes me llaman y me dicen, pero usted me asegura que me va a quitar el dolor. Yo le digo, no le puedo asegurar eso. Le puedo decir que va a mejorar su calidad de vida, pero asegurar que le va a quitar el dolor, que le va a quitar una enfermedad de base, pues es muy difícil. Entonces, mejorar la calidad de vida es el objetivo y la misión de nosotros como profesionales, y de nuestros consultores, pues que son Fisioláser, para que también nos sigan, nos busquen. Estamos para ayudarles. Tenemos varias sedes en Medellín, en Río Negro, Bogotá, Cali, Ibagué, Casanare, bueno, muchas partes. Entonces, para ustedes un gran placer haberlos acompañado. Pueden seguirnos, Fisioláser Colombia, Fisioláser Bogotá, y bueno, estamos para servirles. Muchas gracias, Sebastián. Le damos paso a Jorge Hernández, y aprovecho para ratificar la gratitud a mis colegas. Jorge, te escuchamos. Vale, como fisioterapeutas tenemos muchísimas herramientas para ayudar al paciente con dolor en general. Yo creo que hemos hecho la tarea bien en temas de dolor agudo o dolor nociceptivo. En dolor crónico todavía nos falta, y yo creo que hay que empezar por entender biológicamente cómo es que se comporta nuestro sistema de protección. Y yo creo que de las principales herramientas que tenemos para trabajar el paciente crónico es, primero, la pedagogía, que es fundamental, y empezar a cambiar un montón de terminologías que pueden generar en el paciente crónico más fragilidad. Términos, por ejemplo, como contracturas, posturas ideales, que es que hay que sentarse de una manera. Bueno, hay cosas que hay que ir fundamentando en el paciente para no fragilizarlo más.
y enseñarle que nuestro genoma se ha configurado a lo largo de la evolución gracias a dos estrategias fundamentales, que es el movimiento y la captación de información. Sí, esa retroalimentación entre lo físico y lo cognitivo hace que en cada movimiento le aporte a nuestro sistema información que le permite refinar su siguiente decisión en términos de ser una persona independiente, ¿no? Por lo que el cerebro dedica y destina gran parte de su estructura cerebral. Ahí tocaron alguna parte, la parte central, la parte del límbico, donde está el hipocampo, el neocortes, el cerebelo. O sea, dedica gran parte de su estructura para gestionar el movimiento. Por lo tanto, dejar de moverse, ¿sí? Hay que inculcarle eso al paciente y que él lo entienda. La mejor herramienta que tenemos para que el paciente entienda son las metáforas, tratar de diseñar y de tener unas metáforas especiales para que el paciente pueda entender que si se deja de mover no solo va a afectar su parte física, funcional, sino también su parte cerebral, ¿no? La parte mental en el dolor crónico puede generar estados de rumiaciones, que no son precisamente digestivas, sino rumiaciones cerebrales, donde puede entrar, llevar al paciente a una condición emocionalmente irritable, depresiva. Entonces ahí podemos utilizar otras herramientas, ¿cierto? Terapia manual, yo soy osteópata y el osteópata es una forma de terapia manual que utiliza manipulaciones, que utiliza ejercicios de musculoenergía, utilizamos también herramientas mínimamente invasivas como punción seca, electroestimulación, láser, como lo decía el colega. Entonces tenemos una gama de herramientas. Lo más importante, yo creo que la base fundamental es educar al paciente y quitarle desfragilizarlo, por decirlo de alguna manera, y ayudarnos con todas estas herramientas que tenemos terapéuticas para integralmente poderle dar algunas opciones en términos de dolor crónico. Recientemente en España me pareció interesante, abrieron una unidad de estrategia de afrontamiento activo para el dolor en atención primaria, es decir, que cualquiera puede pedir una charla sobre dolor en su EPS, y eso me parece fabuloso porque, como les dije al principio, la información puede liberar a un paciente o puede secuestrarlo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por sus aportes. Muchas gracias, Jorge, gracias por estar acá con nosotros. Decían en el Congreso Americano de Salud Mental y Fisioterapia que los fisioterapeutas los tenemos en nuestras manos las herramientas y no las usamos a veces por desconocimiento en enfermedades como la esquizofrenia, en alteraciones alimenticias. Tenemos acciones para ejercer en personas con problemas de adicciones. Entonces creo que nos queda mucho campo y mucha tela para cortar, incluso desde las políticas públicas. Me gustaría que la profesora Nancy sea su pasión como en esta parte de cómo se articulan esos conceptos desde la política nacional de salud y nuestro quehacer. Profesora Nancy. Sí, claro. Creí que no iba a tener oportunidad de hablar sobre política pública porque me parece muy apasionante el tema. ¿Cómo no? ¿Cómo es que la dejé para el fin. ¿Cómo dejarlo? Y sobre todo porque retomo algo que decían al comienzo y es que sí hemos avanzado en la intervención que debemos hacer en salud mental. Sí hemos avanzado. Incluso hay mucha normatividad acerca del tema de salud mental. Digamos como de lo más importante aquí para mencionar estaría hablar un poco sobre la ley 1616, que es la ley de salud mental, pero que a su vez esta tiene todo un referente o todo un marco teórico muy amplio, porque viene del Plan Decenal de Salud Pública y de muchas otras normatividades, y que todas, tanto esta ley 1616 de salud mental como la Política Nacional de Salud Mental en el 2018, que derogó a su vez una que ya existía desde 1998, nos hablan de aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta y que tienen que ver no solo con la salud física, sino también con la salud mental. Y es un tema que mencionaba el profesional en fisioterapia hace poquito, hablando de atención primaria en salud, y es que todos hacen referencia
cuando hablan de promoción de la salud mental, por ejemplo, hacen referencia al tema de la atención primaria en salud. Como esta atención primaria lo que busca es mejorar la salud de la población, reducir también esas desigualdades que tenemos en salud, esas dificultades que tenemos para el acceso, y que se convierte como en una solución, por decirlo así, más que incluso pañitos de agua tibia, porque lo que hace es una estrategia maravillosa, que lo que hace es llegar a las comunidades, identificar cuáles son las dificultades que tienen esas comunidades y que de alguna manera han incidido en el deterioro tanto de su salud física como de su salud mental, ¿cierto? La política nacional tiene unos ejes bien interesantes, entonces aparte de la promoción de la salud también nos habla de prevención de riesgos, de identificar cuáles son esos riesgos, y miren que ahorita mencioné algo que tenía que ver un poco con el sedentarismo, con los malos hábitos alimentarios, con el uso del tiempo libre, y que esos riesgos, si los tenemos identificados de alguna manera, nos van a ayudar para poder generar unos planes de mejoramiento o unos planes para poder intervenir esa salud mental de la población. Entonces ahí estaríamos hablando de eso en cuanto a normatividad, y hay un COMPES que es muy reciente, que también es el COMPES 3992, que nos habla un poco de cómo implementar esa política nacional, cómo con los recursos que tienen los municipios se pueden implementar acciones que busquen atender esa salud mental que hay en la población. O sea, todas esas, y no solamente hablando de trastornos mentales, sino también de problemas mentales, y allí estamos hablando un poquito también de lo que tiene que ver con la ideación suicida, con el problema de consumo de sustancias, con el problema de violencias en todas sus dimensiones. Entonces, sí hay mucha normatividad en el tema, sí hemos hecho grandes avances, y es muy importante que nos peguemos un poquito de eso, porque hay una articulación bien grande entre lo que tiene que ver con salud mental y salud física, porque siempre hablamos de que hay un sujeto integral que hay que atender, que no lo podemos atender desligado, que necesita tanto de profesionales que atiendan esa parte física como de quienes estamos ocupados de esa parte mental o comportamental. Muchísimas gracias, profe Nancy. Relaciono acá una frase del gobernador encargado, Luis Fernando Suárez: post pandemia será fundamental el aporte de la academia en todos los frentes en salud mental y la relación con los jóvenes. Quiero pedirle al profesor Marlon y al profesor Carlos Mario que nos hagan su conclusión final, el cierre final súper concreto, porque ya nos va a llegar la hora. Desde la educación física, desde el entrenamiento deportivo, esta relación de salud mental, movimiento, actividad física, ¿cuál es esa invitación para nuestros estudiantes, para nuestros compañeros y colegas docentes y para la comunidad en general y todas las personas que nos están viendo el día de hoy? Profesor Marlon. Sí, fundamental hoy es desde la institucionalidad, ese es el papel que yo desempeñé hoy desde Bienestar Universitario, desde el Instituto de Educación Física. Es necesario seguir contemplando al ser humano desde esta dimensión multifactorial, es decir, no solo pensarlo desde la salud física y el estudiante que asiste a la universidad y se forma como un profesional, sino abordarlo desde todas sus esferas del desarrollo humano, y también destacar que hoy la universidad sí que ha tenido responsabilidad social, hoy sí que se hace mucho más evidente en la forma de poder responder a estas necesidades de los estudiantes. Creo que hay un trabajo interesante a realizar también es con la comunidad, el profesorado, y es también cómo el profesorado hoy está viendo al estudiante de manera virtual y cómo se va a preparar para verlo de manera física, presencial. Ese es el gran reto que tenemos hoy desde nuestras profesiones, sea cual sea. Y también como otra conclusión interesante, y es que estos espacios son netamente fundamentales, seguir alimentándolos para podernos coayudar entre todos nosotros. Y a ustedes, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Marlon, por aceptar la invitación. Profesor Carlos Mario, lo escuchamos. Bueno, Caroline, muchas gracias. Yo
tenía una pregunta para hacer ahora porque me llama mucho la atención el enfoque que estamos haciendo acá de lo que es el sujeto, ¿cierto? Y porque lo estamos haciendo desde diferentes ópticas profesionales. Escuché hablar a Francis, escuché hablar a Lina pues, sobre las enfermedades psicosomáticas y me ha llamado la atención también cómo tratan mis compañeros, Sebastián Botero, como José Fernando, como el doctor Sebastián Cano trata un paciente, un deportista que llega a su consultorio y que algunos piensan que él tiene una enfermedad, que él tiene una lesión psicosomática, que él se está haciendo. Bueno, ¿cómo hace uno para identificar ese deportista que me llegó y que yo digo, no, es que este se está haciendo y no, tranquilo, él no tiene nada, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para descartarlo o para comenzar a trabajar en él desde las diferentes profesiones que cada uno de ustedes maneja? Bueno, lo otro es que todos estuvieron hablando, pues estábamos hablando de lo mismo, de que el sujeto que acude a un profesional de la salud, que necesita, que requiere una intervención desde lo mental y una intervención desde lo físico, ¿cierto? Nosotros como profesionales debemos de entender dónde comienza mi labor y no por el sujeto. Me meto en el campo de otro profesional que no es el mío, queriendo ayudar, me parece que es más el daño que yo le hago a ese sujeto que me busca para una ayuda o buscando una ayuda profesional. Todos hablaron del dolor, el doctor nos habló del dolor, de las manifestaciones, del tiempo que puede permanecer. José. Solo a mí o al profe, creo que tiene alguna falla ahí en este momento. Se congeló, pues ya volvió. Adelante, profe. Profe. Entonces, hablaba del dolor, ¿cierto? Que desde cada uno de su óptica estuvo hablando de las manifestaciones del dolor y cómo los sujetos que llegan a nuestro consultorio o llegan a los equipos de fútbol, pues en el caso mío, hacían diferentes manifestaciones de ese dolor. Lo que yo quería decir era que muchas veces nos enfocamos en tratar el dolor, pero el dolor no es la razón de ser de la consulta. Que lo más importante es buscar cuál es la causa que está generando ese dolor en ese paciente. Porque si no, sería como cuando vamos manejando el carro, se nos prende el bombillo de la gasolina y quitamos el bombillo para no volverlo a ver. Y que en el momento en que nuestras capacidades o nuestro conocimiento no da para solucionar la problemática de ese sujeto, lo mejor es remitir al profesional que esté en condiciones de hacerlo. Muchas gracias, profe Mono. Creo que lo vamos a dejar con la duda de la pregunta que formuló para que haya un conversatorio 2, versión 2, para que la solucionemos. Al profe Monolina, a Carlos Mario, le agradecemos mucho pues por su presencia y por ayudarnos a reunir este grupo de panelistas tan impactante. A Juan Sebastián Cano le doy la palabra para dar sus aportes finales y cómo es ese impacto en salud mental que desde la medicina y especialidad de dolor nos puede dar el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias pues por compartirme este momento para expresarme. Muchas gracias a todos por la oportunidad de participar. Realmente para concluir lo que les quiero decir es que es trascendental y lo digo incluso desde el punto de vista personal. Yo tengo un dolor hace aproximadamente dos años y medio y digamos que he hecho como un recorrido de lo que había estudiado en mi especialidad ya como paciente. Y algo que descubrí, porque yo soy paciente de Caroline, es lo fundamental, el impacto que puede tener la fisioterapia, la rehabilitación y todas las áreas de salud que puedan ayudar con el aspecto emocional. El recorrido con ella ha hecho pues un cambio
en mi vida, en el poder realizar muchas actividades que se habían frenado, en retomar actividades de deportes que se habían frenado mucho tiempo, y eso pues yo no soy un deportista, pero sí eran actividades para sostenimiento, salud y diversión, y pues poder retomar, no completamente todo, pero poder retomar muchas actividades, dio un vuelco pues súper grande a mi vida y a cómo veo el futuro. Pienso que desde la perspectiva de muchos pacientes e incluso de otras áreas de la salud que no están metidas o tan metidas con este cuento del dolor crónico, o de pacientes en cuidado paliativo, no alcanzan a dimensionar la trascendencia que puede tener un profesional que se dedique bien a esa área, y que definitivamente mientras más logremos la integralidad, los equipos que pasen de ser multidisciplinarios a ser interdisciplinarios o idealmente transdisciplinarios, pueden hacer la gran diferencia. El sistema de salud en el que estamos no favorece esa situación en este momento, pero pienso que mientras más nos vayamos comunicando, en algún punto vamos a poder lograr que todos los pacientes tengan esta opción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por tus aportes. No sabía que ha sido tan impactante tu proceso, el paso por la fisioterapia, pero muchas gracias. Muchas gracias por el reconocimiento. Bueno, lo que sabemos ahorita, y ya le va a dar la palabra a Lina, no crea que se iba a quedar sin darnos su conclusión final. Lo que reconocemos en este momento es que esas fronteras rígidas entre las disciplinas que nos han impuesto, definitivamente aquí las vemos de alguna manera permeabilizadas, ¿cierto? Nos encontramos desde la psicología, desde la educación física, desde el entrenamiento, desde la fisioterapia, desde la medicina, desde la nutrición, desde la tecnología, como nos hablan los compañeros de fisioterapia, y nos ofrecen como una comprensión del ser humano, como ese ser humano integral nos permite hacer ese abordaje desde el movimiento, desde la actividad física, desde todo ese manejo integral. Entonces creo que eso es como un contexto que nos queda, que para la versión 2 de este conversatorio, incluso para seguir elaborando, seguir construyendo este tejido social, porque es lo que nos mueve acá a todos. Entonces le doy la palabra a Lina para que nos haga, Lina, le toca hacer el cierre de todo. Tienes tu micrófono apagado, Lina. Gracias. Disculpen. Intentaré ser concreta. Y lo primero que quiero es agradecer por la invitación a este espacio con el saber. Quiero también agradecer por tener en cuenta nuestro saber, el saber de la psicología, y quiero compartir. Se me ocurre en este momento una frase de Eric Hoffer que dice: en tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, pero aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Entonces, el reto es que el mundo es cambiante y que quien cree saberlo todo está equipado para otro mundo, no para este mundo, y que nuestro reto es actualizarnos, es constantemente estar actualizándonos, y de esa manera quiero entonces aislar, mi segunda conclusión, y es valorar los saberes para que nuestras intervenciones sean efectivas. Importantísima esa parte, me parece a mí que concluyo este encuentro. 2, trabajamos para hacer contribuciones, y no podremos hacer contribuciones si no hay salud mental, porque eso bien lo estipula inclusive la definición de salud mental. 3, somos preventores de enfermedad y por lo tanto también somos promotores de salud, todos en conjunto. 4, quiero concluir que
el éxito de las prácticas, y en especial también si hablamos del deportista, el éxito del deportista es no solo su condición física y su habilidad, su condición biológica con la que viene, sino que también hay que apuntarle mucho a la habilidad no técnica, es decir, a esas otras habilidades y competencias humanas, para que en equilibrio posibiliten el éxito. Y eso lo cuenta la historia en los mejores deportistas. No es solo por su habilidad técnica, sino también su habilidad en sus competencias humanas. Y por último, entonces, una invitación es que en nuestro quehacer profesional no se nos olvide que somos educadores en salud, que somos pedagogos, que somos orientadores y que adicional somos promotores de la autogestión de cada deportista o de cada paciente. No solo explicar qué tiene, sino cómo enseñarle a que gestione lo que tiene. Eso sería como mis conclusiones. Y me extendí mucho. No, estuvo perfecto. A nuestros participantes y a nuestros panelistas, un aplauso para ustedes, una gratitud eterna. La invitación es a continuar con prácticas de bienestar, prácticas que nos generen y nos mejoren nuestro estado en salud mental. Así que a movernos desde el movimiento, tenemos muchas herramientas para hacerlo. A compartir, a abrazarnos, los que ya se puedan abrazar entre sí. Entonces, un saludo para todos. Próximamente este conversatorio va a estar colgado en el canal de YouTube del Instituto Universitario de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia. Los invito a seguir nuestra fanpage para que estén atentos a múltiples eventos que desde Extensión se realizan frecuentemente en la página de la universidad, conversatorios, simposios, seminarios, cursos desde Extensión. Tenemos también muchos cursos virtuales y próximamente con modalidad de alternancia. Nuestro canal de YouTube también del Instituto Universitario de Educación y Deportes de la Universidad de Antioquia, el programa que se tiene desde el instituto en la emisora de la universidad los sábados a las 12. Entonces tenemos una gran cantidad de herramientas para comunicarnos, para compartir. Desde Bienestar Universitario, ya Marlon también nos dio una lista de estrategias. Entonces, adelante a acompañarnos en este proceso, a seguirnos cuidando, y aprendí por ahí que todo es temporal. Entonces esta pandemia también va a pasar en algún momento, el confinamiento va a pasar en algún momento y nos vamos a poder reunir de nuevo. Muchos éxitos a todos en sus labores, en el resto del día. Que gane Colombia, que José Fernando con la selección de fútbol también gane su título Interligas y demás. Que todos en nuestras labores tengamos muchos éxitos. Muchas gracias a los participantes y a los panelistas. Gracias. Muchas gracias a todos. Un muy buen aprendizaje. Hasta luego. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio.